Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar denme un segundito, chicos. Bueno, bien, el día de hoy entonces vamos a hablar acerca de la unidad 1. Vamos a remitirnos un poco a lo que es la introducción a la anatomía y la fisiología y he cambiado un poquito el orden de las temáticas que abordaremos dentro de esa unidad para tratar de abordar de un poco desde la parte más general hasta la parte más específica, ¿no? Entonces vamos a trabajar en primer lugar acerca de la historia y la evolución de la anatomía y la fisiología, ¿no? Vamos a mirar algunos aspectos relevantes en estos temas. Bueno, bien, entonces, a manera de conceptos generales, es necesario que conozcamos el concepto de la anatomía, ¿no? ¿Qué es eso de la anatomía? Entonces ya algunos de ustedes lo mencionaban en la primera sesión, donde precisamente la anatomía es una ciencia que se encarga del estudio de la estructura de los seres vivos, ¿no? Entonces está directamente relacionada con lo que es el estudio de la forma, la topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que la componen. Bien, entonces hago énfasis en esa palabra forma porque básicamente ustedes la van a encontrar mucho en los textos donde se menciona que la anatomía es el estudio de la forma, ¿no? Eso es como digamos, como el concepto simplificado que existe de anatomía. Bien, entonces dentro de esa anatomía podemos encontrar diferentes dos enfoques, ¿sí? O dos tipos de anatomía. Entonces tenemos la anatomía macroscópica, que es aquella que se encarga precisamente, como ustedes se dan cuenta, de estudiar aquellas estructuras que son visibles, ¿sí? Visibles a simple vista, valga la redundancia. Entonces vemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Tales como el corazón, el cerebro, el hígado, entre otros. Sí, son aquellos que los podemos ver perfectamente sin ayuda de ningún tipo de herramienta o tecnología. Bueno, en el caso de la anatomía microscópica, sí, básicamente aquí necesitamos ya de la ayuda de un microscopio para poder visualizar esas estructuras, ¿no? A esta anatomía microscópica precisamente se ha definido o se le ha dado también el nombre de histología, ¿sí? Entonces aquí miramos cómo hay algunos ejemplos de algunos tejidos que podemos encontrar, ¿no? O algunas muestras miradas a nivel microscópico. Bien, entonces esto es algo que nosotros no podemos visualizar a simple vista y que pues gracias a la ayuda y al desarrollo de este tipo de tecnologías pues se ha podido llevar a cabo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros pues nos vamos a enfocar un poco más en todo lo que es la anatomía macroscópica y vamos a pues entrar en detalle en algunos tejidos y tipos de células, ¿no? Cuando estemos hablando ya en la parte de fisiología. Esas serían como los dos tipos de anatomía que hay. Bien. Bueno, ¿de dónde surge el término anatomía? Ese término surge o viene de la palabra griega temnein, que significa cortar, ¿sí? Entonces, miren que ha estado estrechamente relacionado a lo que es la disección, ¿sí? La anatomía viene practicándose desde hace mucho tiempo. Sin embargo, pues digamos como las prácticas que se hacían anteriormente no estaban bien vistas, ¿sí? Ya hablaremos un poco más adelante de que incluso se les impedía diseccionar a humanos, ¿no? Sí, por el contrario, tenían que trabajar con animales, ya sean cerdos, por ejemplo, entre otros, y monos incluso.
¿sí? Para tratar de mirar o de extrapolar esas observaciones a nivel de los humanos, y en ese sentido pues se habían cometido algunos errores, ¿no? En cuanto a cuestiones anatómicas. Entonces eso ha sido parte de la historia de esta anatomía. Bien, entonces dentro de esta anatomía podemos encontrar también dos tipos de aproximaciones, la aproximación regional y la aproximación sistémica. Dentro de esa aproximación regional, muchos textos la abordan de esta manera, ¿sí? Principalmente cuando se tienen laboratorios en los cuales se involucra disección. Entonces es mucho más fácil tener una aproximación regional a la anatomía en este sentido, ¿no? ¿A qué se refiere esa aproximación regional o también conocida como enfoque topográfico? Pues que se realiza el estudio de qué es de las estructuras, por ejemplo, a nivel de regiones. Entonces tenemos todo lo que sería cabeza y cuello, ¿sí? Entonces miramos todas las estructuras que hacen parte de esa región, cabeza y cuello, incluyendo todos los sistemas, ¿sí? Analizando los sistemas de manera simultánea. Entonces aquí miramos, por ejemplo, en esta imagen vemos que está tanto el sistema circulatorio, el esqueleto, así como también pues el que es, bueno, representaría como a nivel muscular, ¿no? Entonces eso sería como el análisis, esa aproximación regional sería como un análisis en paralelo de todos los sistemas en una región, ¿no? Y eso es mucho más práctico, pues, como les digo, cuando se tienen laboratorios de disección. Bueno, la aproximación sistémica, ¿a qué se refiere? Esa aproximación se refiere al estudio de los sistemas de manera independiente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el sistema circulatorio, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que tiene esta aproximación sistémica? Pues que podemos ver todo el sistema en conjunto, ¿no? Y cómo va generando pues todo ese tipo sí, ver cómo funciona ese sistema en conjunto. En cambio acá, ¿qué es lo que pasa? Acá vemos, por ejemplo, el sistema circulatorio solamente a nivel de esa región, pero recordemos que todo esto pues es como su misma palabra lo indica, es un sistema que está conectado y que pues tiene una función general, ¿no? En el cuerpo. Entonces, esta es como la ventaja que tiene esa aproximación sistémica, tratar de comprenderlo como un todo. Y a este también pues se le conoce como enfoque sistémico. En el curso, esencialmente, pues nos vamos a enfocar en este tipo de aproximación, aproximación sistémica, aunque pues vamos a mirar en esta primera parte algunas de los términos más utilizados en anatomía, teniendo en cuenta pues esas aproximaciones regionales también, ¿no? Bueno, entonces esta sería como la manera en la que se va a desglosar el curso. Ustedes también lo miraban en las mismas unidades, ¿no? A partir de la unidad 2, pues abordamos cada uno de los sistemas y sus componentes, así como también pues las cuestiones a nivel de patologías que se presentan. Bien, en cuanto a la fisiología, ¿qué podemos decir? Esa fisiología, el término de fisiología procede del griego physis y logia, ¿sí? Que significan naturaleza y conocimiento o lógica. Bien, entonces si integramos estas dos palabras, pues entonces tenemos que la fisiología sería el conocimiento de la naturaleza, ¿no? Esa palabra conocimiento pues es bastante amplia y nos indica precisamente las preguntas a las cuales responde la fisiología, que es el cómo y el por qué, ¿no? Entonces, miremos que la fisiología es una ciencia que estudia la función normal de un organismo vivo y sus partes. Y en esa función normal, hago énfasis en la función normal, precisamente porque si ya hablamos a nivel de enfermedades, pues estaríamos hablando de lo que es la fisiopatología, ¿no? De una u otra manera, pues nosotros vamos a trabajar un poquito en esa parte. Como les digo, al finalizar cada uno de los sistemas, pues hablaremos un poquito de las patologías que se pueden estar presentando, ¿no? Es necesario tener como ese punto comparativo entre la función normal y la función en condiciones de enfermedad de un organismo vivo y sus partes. Entonces, adicionalmente a esto, pues la fisiología es una disciplina experimental, sí, dinámica e integradora. Bien, en este sentido, pues si vemos esta figura que vemos en la parte inferior, vemos que la fisiología se traslapa con muchas disciplinas, ¿no? Tenemos la biología celular, la biología molecular, la química, incluso aquí pues faltan muchas más por mencionar, ¿no? La matemática, la bioquímica, entre otras, y que hacen parte pues o que contribuyen con el desarrollo de esa fisiología. Bien, entonces, estas ciencias básicas pues son importantes. ¿Por qué? Estas ciencias básicas son importantes porque precisamente nos permiten entender a nivel molecular
todo lo que está ocurriendo en los organismos, ¿no? Entonces vemos aquí a nivel de una organización jerárquica cómo a partir de la química podemos entender los átomos y las moléculas, incluso aquí también la bioquímica, ¿no? Estamos hablando de biomoléculas como el ADN, entre otros, el ARN, etcétera. Y más adelante pues tenemos ya organizaciones como las células, los tejidos, los órganos. Y miren cómo esto pues a medida que vamos avanzando en esa organización jerárquica pues vamos teniendo en cuenta varias de estas ciencias básicas y algunas como la fisiología que ya es más integradora, ¿no? Que es una disciplina, pues una ciencia que es mucho más integral en este sentido. Bien, entonces, como les decía, entonces la fisiología nos permite responder estas preguntas del cómo y el por qué, ¿no? ¿Cómo? Eso significa que nos explican los mecanismos o los procesos por los cuales se están presentando un evento en particular dentro de ese organismo, dentro de ese ser vivo, ¿no? Cómo ocurre la respiración, cómo ocurre la circulación, ¿sí? Entonces, siempre estamos refiriéndonos como a esos mecanismos y procedimientos o procesos más bien que ocurren a nivel de los seres vivos, ¿no? Y esa es la cuestión, digamos, como lo más interesante de la fisiología. La fisiología está estrechamente relacionada con la anatomía, ¿no? Entonces, si no conocemos bien las estructuras que hacen parte de esos organismos vivos, pues entonces difícilmente podemos analizar también su función, ¿no? Entonces, de hecho, a nivel de la historia, el primer desarrollo, pues los primeros desarrollos se logran en la anatomía y eso pues da una posterior paso a los estudios en fisiología, ¿no? Entonces, esa es como la estrecha relación que existe entre la fisiología y la anatomía. Y de esa manera, pues es esencial trabajarlas en conjunto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos mencionar acerca de lo que es la historia? Vamos a mencionar algunos de los médicos o de los investigadores que han contribuido bastante con estos aspectos de anatomía y fisiología. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, a Andrés Vesalio, ¿sí? Andreas, lo pueden encontrar también como Andreas, ¿sí? Entonces, él fue un médico bruselense que se reconoce como el padre de la anatomía moderna, ¿no? Fue bastante interesante, pueden buscar un poco más de información sobre Andrés Vesalio, donde precisamente se dice que él marca como ese punto diferencial, ¿no? Entre lo que antes se trabajaba en anatomía, que era básicamente la anatomía de Galeno, y lo que actualmente se trabaja en la anatomía moderna, ¿no? ¿Por qué? ¿O cuál fue lo que marcó esa diferencia entre Andrés Vesalio y los que trabajaban en anatomía anteriormente? Pues porque él logró diseccionar humanos, cuerpos humanos, ¿sí? Afortunadamente para la época de Vesalio, pues ya con algunas restricciones le permitieron diseccionar humanos y él pues logró describir en bastante detalle todas las estructuras del cuerpo humano, ¿no? Describió colores, describió longitudes, describió formas, entonces todo eso lo publicó en un libro que se conoce como La fábrica del cuerpo humano, ¿no? Entonces, este libro fue bastante interesante porque tiene bastantes ilustraciones muy detalladas, ¿no? De todo lo que es el cuerpo humano y sus estructuras, ¿no? A nivel de todos los sistemas. Entonces, fue algo bastante importante en esa época. Otra cosa interesante, pues que para ello, para poder descubrir todas estas estructuras, pues tuvo que tener técnicas de disección bastante pulidas, ¿no? Entonces, él precisamente ayuda que es a la creación o contribuye más bien con la creación de las técnicas de disección, ¿no? Entonces, todo su trabajo aporta directamente a lo que hoy se conoce como la anatomía descriptiva, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Pues en el caso de la obra de Andrés Vesalio, digamos que se refutaron muchas de los aspectos que se habían mencionado, que se habían descrito anteriormente por Galeno, ¿no? Galeno, pues como les decía, había trabajado con monos y con animales tales como cerdos, porque en esa época era prohibido realizar disecciones en humanos. ¿Eso por qué? Porque en esa época se habían cometido algunas prácticas que no eran apropiadas, donde se empezaron a diseccionar presos y esclavos vivos. Entonces prohibieron esa práctica,
los investigadores o los médicos que estaban dedicados a esta parte tuvieron que realizar ya disecciones en animales y posteriormente, pues cuando ya se intentaron regular un poco más estas cuestiones, pues ya le permitieron a Andrés Vesalio realizar disecciones en cuerpos humanos ya de presos muertos, ¿no? Eso es lo que se reporta en la literatura. Entonces, miren que eso fue fundamental porque él también da nociones de cómo funcionaba, ¿no? A partir de mirar y de describir tan detalladamente esa anatomía, pues él daba nociones de cómo podrían estar funcionando esas estructuras y de cómo podían interactuar entre sí para, pues, dar lugar a la vida, ¿no? De ese cuerpo. Entonces, esas fueron como las contribuciones más importantes de Andrés Vesalio, ¿no? Bien. Y una cosa que me pareció bastante interesante es que, por ejemplo, Galeno había descrito el hígado que tenía varios lóbulos y entonces ya eso porque en los monos que él había descrito, pues encontró o observó ese tipo de descripciones, mientras que Andrés Vesalio, pues ya miren que contrasta eso y dice, no, miren, en humanos pasa de la siguiente manera. Entonces, él como que ya hay algunas correcciones en ese sentido, ¿no? Varias correcciones a nivel anatómico son propuestas por Andrés Vesalio en esta época. Y pues nos da las bases de la anatomía descriptiva, como les digo. A partir de esto, pues imagínense que todas las descripciones que tenía Galeno duraron o se mantuvieron en la historia de la anatomía por alrededor de 1500 años, entonces fue bastante tiempo el que se arrastraron, por decirlo así, todas esas descripciones incorrectas, ¿no? Y nadie hasta esa época había intentado refutar lo que habían descrito Galeno y Aristóteles anteriormente. Entonces ya viene acá Andrés Vesalio, se pone a diseccionar por sí mismo todos los cuerpos, porque antes no se hacía de esa manera, sino que eran los barberos y cirujanos los que se encargaban de realizar este tipo de cosas, y Andrés Vesalio pues dice él, bueno, voy a diseccionar yo mismo los cuerpos y voy a empezar a describirlos detalladamente, ¿no? Entonces esa fue como toda la obra que él aportó a la anatomía. Bien, en el caso de la fisiología, Claude Bernard también, en este caso, él se conoce como el padre de la fisiología, ¿no? Un fisiólogo francés, biólogo, médico, que realizó importantes contribuciones a nivel de lo que es la función digestiva del páncreas, la función gluconeogénica del hígado, el mecanismo de acción del curaré, que es una molécula tóxica, así que se prepara a partir de diferentes toxinas de plantas, y que pues tiene un efecto muy relajante, y los anestésicos, ¿no? Él establece las bases de la farmacodinamia moderna y las funciones del sistema nervioso, ¿no? Además, se reconoce que introduce por primera vez el término homeostasia, aunque realmente pues él no fue como el que acuña ese término, ¿no? Más adelante lo acuñaron un poco antes ese término, y precisamente pues describe como ese mantenimiento, ¿no? De la condición fisiológica dentro de los organismos vivos, ¿no? Ese mantenimiento de ese equilibrio entre el medio externo y entre el medio interno de los organismos vivos, y pues esa regulación precisamente es la que permite la vida como tal, ¿no? En estos aspectos pues vamos a profundizar en clases posteriores, ¿no? Vamos a enfocarnos un poquito en qué es eso de la hemostasia y todas las contribuciones que tiene a nivel de la fisiología celular. Bien, entonces, si hacemos o construimos una pequeña línea de tiempo acerca de lo que fue la historia de la fisiología y anatomía, y me falta incluir también la anatomía porque es una línea general, entonces hablamos de que todo esto, miren que comienza antes, hace 460 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, con Hipócrates, ¿sí? El padre de la medicina, entonces, donde él pues realiza una serie de contribuciones relacionadas con el poder curador de la naturaleza, ¿no? Se realizan algunas descripciones y el uso de pues algunas sustancias para tratar enfermedades. Más adelante, ya también Aristóteles pues también manifiesta dentro de sus escritos algunos aspectos sobre el funcionamiento de todos los seres vivos, ¿no? Y como les hablaba entonces, Galeno pues ya contribuye, después de Cristo, contribuye con todos los aspectos y sus descripciones relacionadas con la disección de animales, ¿no?
cerdos, monos y todo lo que, pues todas las imágenes que él podía obtener a partir de ese tipo de disecciones. Él trabajaba como médico de los gladiadores, ¿no? En esa época. Entonces miren que aquí vemos prácticamente que en estos primeras partes de la historia, pues la gran contribución fue por parte de griegos y romanos, ¿no? Entonces esa fue como los primeros indicios de la historia de la anatomía y la fisiología. Más adelante también Maimónides ya publica algunos libros, se reportan 10 libros médicos y diferentes tratados sobre enfermedades, ¿no? Este fue era un judío que, bueno, nació en España de padres judíos, pero que se fue a Egipto y empezaron pues los desarrollos a nivel de la anatomía y la fisiología ya en esta época de una manera un poco más, no más detallada. Bien, aquí entonces tenemos a Andrés Vesalius también con la disección de los cuerpos humanos, entonces ya les expliqué en detalle cómo fue, como todos los aportes que tuvo Andrés Vesalius en esa época, ¿no? Bien. Más adelante, pues ya como ya se conocía bastante bien la parte anatómica y básicamente se van a dar cuenta ustedes en las referencias y en la literatura que se menciona que ya una vez se ha descrito bien esta anatomía prácticamente se ha mantenido hasta la actualidad, ¿no? Simplemente se han anexado algunos de los órganos que quizás no fueron descritos por Vesalius en su momento o algunas estructuras, pero realmente pues todos los encuentros o todas las cosas que reportó Andrés Vesalius pues han sido confirmados por los médicos actuales, por las personas que se dedican pues a este campo de la anatomía. Entonces ya para el periodo de tiempo de 1511 a 1657, pues se dieron fuertes estudios sobre lo que era la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, en esto contribuyeron William Harvey y Michael Servetus. Entonces, miramos que pues aquí ya se empieza a tener algunos indicios de un poco más profundos sobre lo que es la fisiología, ¿no? Sobre los sistemas, en este caso el sistema circulatorio. Bien, entonces aquí, por ejemplo, ya se empieza a mirar que la sangre es algo que está circulando por todo un sistema, ¿sí? Antes se creía que la sangre no circulaba, sino que se producía por la comida. Galeno lo había propuesto de esa manera, ¿no? Que se producía por la comida y que era consumida por todos los órganos, entonces que no era algo que circulaba como tal, ¿no? Entonces, miren que aquí poco a poco pues se van dilucidando como todos esos conceptos a partir de la que es el descubrimiento de nuevos aspectos a nivel fisiológico. Bueno, otras eventos que contribuyeron también con la historia de la anatomía y fisiología fuertemente fueron, en primer lugar, pues el invento del microscopio, pero hay que mencionar el que es el mejoramiento también del microscopio, ¿no? Lo cual ya nos llevó pues a tener que es una visión un poco más detallada de todas esas estructuras que no se podían ver a simple vista, ¿no? Hablamos aquí, por ejemplo, de la anatomía microscópica que les mencionaba al principio. Entonces miren que aquí en este caso Robert Hooke y Anthony von Leeuwenhoek pues fueron los que contribuyeron con ese mejoramiento del microscopio de manera bastante interesante. Anthony, él era dedicado a la industria textil, ¿no? Y miren que lo primero que hizo fue construir un microscopio mejorado con el fin solamente de ver las estructuras de sus telas, ¿sí? Con el fin de mirar las telas a mayor profundidad, pero se dio cuenta de manera muy casual, dijo, bueno, yo voy a mirar a ver qué pasa aquí en una gota de agua, a ver qué pasa si veo un poco de sangre. Y entonces empezó a analizar muestras y empezó a mirar que encontraba diferentes organismos que se encontraban dentro de esos materiales y dentro de esas muestras, ¿no? Y entonces eso fue algo bastante peculiar porque él empezó a remitir pues todas sus descripciones hacia las sociedades que se dedicaban a que es a la biología, a los aspectos, digamos, lo que hoy se conoce la que es la biología celular, y pues al principio tuvieron bastante acogida, ¿no? Todas esas observaciones de Leeuwenhoek en este sentido, y se empezaron pues como él los llamaba, los pequeños animáculos allí que estaban nadando en las muestras, ¿no? Entonces allí, a partir de allí, pues fue por donde se logró mirar en detalle todo este tipo de organismos. Bien, en 1796, entonces Edward Jenner ya da las bases, ¿sí? O más bien
da lugar al descubrimiento de la vacuna de la viruela, ¿no? Esto también fue algo, uno de los eventos, digamos, más importantes, precisamente porque ya más adelante, pues todas estas, el desarrollo de las vacunas, pues ya se empieza a dar con mayor fuerza. Sí, a él se le conoce como el padre de la inmunología, a Edward Jenner. Bien. Más adelante ya, con relación a todo lo que es la teoría celular, pues Schleiden y Schwann ya mencionan o afirman que todos los organismos están conformados por células, ¿no? Anteriormente Hooke había estado mirando, por ejemplo, en todos sus procesos de mejoramiento del microscopio, se había dado cuenta, él analizó por ahí el corcho y analizó que habían unas pequeñas celdas, entonces ya propone o sea, la palabra célula, ¿no? Entonces, que viene de celda, las pequeñas celdas del corcho. Entonces, ya para esta época, pues entonces estos investigadores ya mencionan que todos los organismos están conformados por células, ¿no? A pesar de que habían todavía algunas controversias al respecto, pues ya hacen o proponen la teoría celular en este año. Bien, en el caso de que también más adelante, o sea, miren que el microscopio, el desarrollo del microscopio, una vez que este microscopio se inventó, pues ha sido mejorado continuamente, ¿no? Entonces acá hay algunos autores adicionales, algunos investigadores que también contribuyeron con ese mejoramiento del microscopio, principalmente con el mejoramiento de las lentes, entonces ya se podían ver estructuras a mucho mayor aumento, ¿no? Entonces todo eso pues ha sido bastante importante para conocer y profundizar en esa anatomía microscópica y entender más todavía la función, ¿no? Entonces, esto pues ha sido algunos de los eventos más sobresalientes a nivel de la historia de la anatomía y la fisiología. Bueno, a partir de 1920 viene uno de los eventos también fundamentales fue que ya se empiezan a dar indicios sobre lo que es el ADN, se demuestra que los genes se hallan en los cromosomas, ¿sí? Miren que, por ejemplo, más adelante se descubre la penicilina, ¿sí? Este descubrimiento también fue importante, ¿por qué? Porque aquí, a partir de aquí, pues, se da todo lo que es el desarrollo de los antibióticos, ¿no? Entonces, Alexander Fleming, en aquella época, él estaba cultivando unas bacterias de Staphylococcus aureus y se dio cuenta que la placa de Petri pues estaba contaminada con un moho. Sí, en esa época no se conocía eh, el nombre del moho ni nada por el estilo. Entonces él dijo, bueno, me parece raro que veo aquí un moho que está creciendo y las colonias de las bacterias que están cerca de ese moho pues son mucho más translúcidas que las que están más lejos, ¿no? Entonces, lo que él dijo, bueno, todas esas observaciones tan detalladas llevaron a que ese moho se aislara, se purificaran algunos de esos componentes que estaban relacionados con esa inhibición del crecimiento bacteriano y pues es de allí de donde surge la penicilina, ¿no? Él trabajó mucho en interacción con otros investigadores para poder realizar el descubrimiento de la penicilina, ¿no? Entonces allí ya pues detectaron que el moho, pues ya el género era Penicillium y las especies respectivas, ¿no? Entonces miren que a partir de esto se desarrollan pues ya los antibióticos y pues esto tiene grandes repercusiones a nivel clínico y a nivel médico porque pues como ustedes saben pues son muy útiles para el tratamiento de las infecciones bacterianas. Entonces este fue uno de los eventos también bastante importantes en esa época. Más adelante también, miren que a partir de los años 50 también tiene bastante relevancia ya todo lo que está relacionado con los estudios sobre las propiedades físicas del ADN, ¿no? Con la estructura, se propone ya la estructura de doble hélice del ADN por Watson y Crick, gracias a sus estudios realizados con difracción por rayos X. Entonces, en esta época, digamos que a partir de aquí, todos los aspectos relacionados con el ADN pues han tenido bastante relevancia, no solamente a nivel de anatomía y fisiología, ¿no? Sino también pues a nivel de otras ciencias básicas como la biología, la bioquímica, etcétera, ¿no? Entonces, esto pues ha sido ha contribuido mucho con el desarrollo de esta historia. Bueno, una pregunta que quiero hacerles es que ¿cuál es
creen que serían los avances actuales en la anatomía y la fisiología? Hasta aquí hemos nosotros resumido, por ejemplo, que a todo lo que se ha visto, todo lo que los investigadores y los médicos desde las épocas antes de Cristo, pues han contribuido con la anatomía y la fisiología, ¿no? Hasta los años 50. Entonces, ¿cómo creen ustedes que son esos avances actuales? ¿O hacia dónde vamos? Hacia dónde nos dirigimos? Por allí, no los oigo. Profe, Sí. sería el mejoramiento del cuerpo humano, o sea, hacerlo más resistible a las enfermedades. No sé. Bueno, sí, estaría relacionado, me imagino que con, eh, no sé, ¿te refieres como a terapia génica o alguna cosa, algo por el estilo? Sí, profe, por ahí. Sí. Vale, sí. Sí, es cierto, ¿no? Antes, lo que tú dices, ¿me recuerdas tu nombre? James Andrade, profe. James, sí, lo que tú dices es muy cierto porque imagínate que antes de todos estos estudios del desarrollo de la anatomía, la fisiología, la medicina moderna, pues la gente moría de infecciones, ¿no? De infecciones bacterianas, moría de un montón de cosas, incluso de la mala praxis médica, ¿no? Por allí se mencionaba eso, que antes los médicos tenían ese ímpetu de que hacían todo bien, pero realmente pues las cuestiones asépticas no eran muy tenidas en cuenta, ¿no? Y entonces eso empezó a desarrollarse durante ya los últimos años y con eso empezó a disminuir las muertes, ¿no? Y con ello pues a disminuir también las enfermedades que existían, ¿no? Entonces, miren que muchas de las muertes, según lo que se encuentra en la literatura, se reportaban para madres que estaban en parto. Entonces eran por precisamente algunas de las malas praxis médicas donde se utilizaban implementos que no estaban esterilizados y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces todo esto ha tenido mucho que ver con el desarrollo histórico, ¿no? ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué están viendo, por ejemplo, actualmente que digan ustedes, ah, mira, esto haría parte de lo que es la historia de la anatomía y la fisiología? ¿Qué otras cosas se Profe, les... Ujú. bueno, hasta la línea que está en 1953, bueno, a partir de ahí podríamos decir que otro gran avance fue ya hacer trasplantes de órganos. Exacto, muy bien. Esa es una cosa bastante interesante y que vamos a ver más adelante, que precisamente eso tiene que ver mucho con la medicina regenerativa también, ¿no? Entonces, miren que ya se da después de los trasplantes, ¿sí? Ya estamos viendo o estamos viendo a futuro cómo crear esos mismos órganos a partir de células madre, ¿no? Entonces, miren que estas ya son cuestiones un poco más futuristas, algunas de las cuales ya están teniendo aplicaciones, como el caso de la córnea, pero que realmente pues son desarrollos que han generado un gran impacto a nivel de esta historia, ¿no? Esa es otra cosa muy, muy importante. Muchas gracias. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué otra cosa por allí que Eh, recuerden? Ujú. Profe, podríamos decir también acerca de la clonación de seres vivos, por ejemplo, con la oveja Dolly, creo que fue. Ajá, muy bien. Esa fue una cosa que no la he incluido aquí, pero que digamos que ha contribuido bastante también al desarrollo a nivel biotecnológico, ¿no? Miren que es fundamental y aquí ustedes se dan cuenta de la multidisciplinariedad de estas ciencias, ¿no? Que siempre están ellas interactuando y traslapándose entre sí. Entonces, no podemos dejar de lado la biotecnología en la historia de la fisiología y la anatomía humana, ¿no? Entonces, los procesos de clonación han sido bastante importantes, no solamente clonación a nivel de organismos, digamos como a nivel de organismos totales, sino también la clonación a nivel de genes, donde nosotros podemos producir proteínas recombinantes y esas proteínas recombinantes, pues utilizarlas para una infinidad de aplicaciones, ¿no? A nivel de terapia, a nivel miren, por ejemplo, la insulina, que es uno de los ejemplos más sobresalientes en cuanto a las proteínas recombinantes, ¿no? Y todas las aplicaciones que tiene a nivel médico. Entonces, esa es digamos, otro aporte bastante importante, ¿no? A nivel de la historia de la anatomía y la fisiología. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, Ajá. no sé pues si sería incluido aquí, pero de pronto en la creación de prótesis, porque pues me imagino yo que debieron basarse en la anatomía humana
para producir estas prótesis a los que pues tienen alguna discapacidad. Exacto. Igualmente en el Ujú. tratamiento de enfermedades pues cancerígenas, ¿no? También puede ser. Sí, ese es un aporte muy, muy importante, ¿no? Mira que eso tiene mucho que ver también con la biotecnología, ¿no? Entonces, detallar, o sea, miren que los aportes que tenía por allá Andrés o Andreas Vesalius, pues fueron bastante necesarios e importantes para poder desarrollar este tipo de prótesis de tal manera que fueran, pues, que exactamente encajaran en esos puntos donde tienen que encajar, ¿no? Entonces, eso tiene que haber sido, eso es un aporte bastante importante a nivel de la anatomía, de la historia de la anatomía y la fisiología, ¿no? Bien, muchas gracias por todas esas ideas. Yo les voy a hablar un poquito entonces de esos avances actuales, sí, algunos que están un poco más a futuro también. Entonces, algunos de ustedes los han tocado también tangencialmente. Entonces, miren, por ejemplo, que uno de esos aspectos que influyó notablemente fue el proyecto Genoma Humano. Si ustedes deben haber oído por allí hablar de este famoso proyecto Genoma Humano que empezó a desarrollarse en los años 90, ¿sí? Entonces miren que ya viene posterior a esa línea de tiempo que acabamos de describir. Entonces vemos que en el caso del proyecto Genoma Humano, pues prácticamente consistía en explicar completamente los genes que hacían parte del hombre, ¿no? Entonces, los genes que hacen parte de todos esos cromosomas, detectar todos esos genes, mirar la localización en esos cromosomas, y pues esto nos ha permitido, o nos permitió más bien, pues una comprensión de la complejidad de la genética humana, ¿no? Sin embargo, bueno, adicionalmente, digamos a esto también, la complejidad de esta genética humana y la ubicación de todos esos genes en los cromosomas, pues nos ha permitido entender un poco sobre el funcionamiento de los genes normales y cómo los genes defectuosos son la base molecular de muchas enfermedades del hombre, ¿no? Entonces este fue un aporte bastante grande también a nivel de la anatomía y la fisiología, ¿no? Entender la función de esos genes, pues precisamente la función de esos genes nos permite entender de cierta manera la función de las proteínas a través de otras técnicas ómicas como la proteómica, y una vez entendemos esa función a nivel de esas biomoléculas, pues también podemos entender ya el funcionamiento a nivel orgánico, ¿no? Entonces, miren que todo esto pues viene como sigue ese orden jerárquico del que hablábamos al principio, ¿no? ¿Cuáles son las limitantes? Pues las limitantes, por eso precisamente aquí les he puesto la punta del iceberg, ¿verdad? Porque nosotros conocemos, en la ciencia podemos decir que esto se extrapola a todo tipo de disciplinas, conocemos solo la punta del iceberg. Y debajo de aquí, pues, es todo un reto por descubrir, ¿no? Nosotros comprendemos, ahora se entiende un poco todo el mapa genético del hombre, pero acordémonos que un gen no produce una sola proteína, sino que un gen puede dar lugar a muchas proteínas. Entonces, comprender ese tipo de aspectos pues es fundamental, ¿no? Para entender también esa fisiología, ese estatus fisiológico del hombre. Entonces, miren que todos estos se convierten prácticamente en retos, ¿no? A futuro para poder abordarlos por todas las investigaciones que se vienen a nivel de todas estas disciplinas que hacen parte de la fisiología y la biología de sistemas. Miren, por ejemplo, aquí, precisamente a eso me refería. Entonces, todo esto se convierte como en la base, como en el sustento de otras ciencias ómicas, ¿sí? Tales como la proteómica, la transcriptómica, quizás por allí van a hablar de la metabolómica. Sí, hay muchas ciencias ómicas que precisamente se encargan de estudiar el todo, ¿no? El todo. Entonces, por eso vienen las ómicas, todo el genoma, todos los componentes de todos esos genes que hacen parte del cuerpo humano, todas las proteínas, a eso se refieren las ciencias ómicas, están muy de moda ahora. Entonces, la fisiología intenta ir un poco más allá y es precisamente tratar de ser un poco más integradora, ¿no? Lo veíamos al principio, veíamos que esa fisiología es una disciplina bastante integradora. Entonces, miren que ella se enfoca también en todo lo que es la biología de sistemas, perdón, y la genómica funcional, ¿no? Entonces, intentar entender siempre de cualquier manera la función. Entonces, a eso nos referimos.
Bueno, esto sería como uno de algunos aspectos que han ocurrido en la actualidad y que pues tienen miras hacia el futuro, ¿no? Bueno, ¿cuáles son otras de las cosas importantes que están en desarrollo, ¿sí? La nanotecnología, ¿no? Les decía que no podemos dejar a la fisiología sin la biotecnología. Entonces miren que a nivel de fisiología y de fisiopatología, entonces ya se están generando unas pequeñas nanopartículas, las cuales contienen fármacos terapéuticos que pues se dirigen directamente a las células cancerígenas, ¿no? Y aquí volvemos a lo que nos comentaba su compañero, precisamente todos estos desarrollos pues o todas estas investigaciones a nivel fisiológico nos han permitido generar respuestas frente a diferentes tipos de enfermedades y en este caso sería el cáncer, ¿no? Entonces miren que los investigadores están en el afán de encontrar moléculas que sean directamente dirigidas hacia las células que en este caso son células cancerígenas, ¿no? Entonces, es bastante necesario este tipo de desarrollos. ¿Por qué? Porque las terapias anteriores o las terapias que actualmente también se usan, pues no tienen esa selectividad, ¿no? No son tan específicas frente a células cancerígenas y entonces esta ha sido como la ardua tarea que han estado desarrollando todos los investigadores en esta época. Aquí hablábamos también de la terapia génica, entonces miren que aquí, de hecho, precisamente eso hace que se favorezca o se facilite el reemplazo de genes defectuosos, ¿no? En el hombre. Entonces miren que cómo se produciría o cómo se llevaría a cabo esa terapia génica. Entonces parece algo salido como de la fantasía, ¿no? Pero que es algo que ya que se está investigando y que se realiza. Entonces miren, el primer paso sería extraer células de un paciente. En segundo lugar, en el laboratorio se modifican un virus. Entonces este virus se modifica, la información genética que tiene, se inserta un gen en el virus, un gen que sería en este caso el gen que tiene las condiciones normales, bien, y una vez ya ese material genético ha quedado allí recombinado, entonces ese virus vuelve y se inserta a las células del paciente, ¿no? Entonces miren que una vez se produce ya la modificación genética de esas células del paciente, esas células se reincorporan al paciente. Y entonces una vez ya modificadas se multiplican y aquí van a producir la proteína o la hormona deseada, ¿no? Y entonces eso va a contribuir con el tratamiento de la enfermedad, que puede ser X o Y enfermedad en este caso. Entonces mire que son aspectos que, como les digo, que son un poco salidos de la ficción, que uno dice, bueno, todas estas cosas son en las que se está trabajando actualmente y en las que pues todavía hay algunas limitaciones, pero se continúa, ¿no? En el desarrollo. Miren que aquí hablábamos también de la medicina regenerativa, ¿no? Que está ahí en relación con el trasplante de órganos, como nos comentaba su compañero. Entonces aquí hablamos de que en el laboratorio, pues las células madre embrionarias, estas pueden diferenciarse a muchos tipos de células, ¿no? Entonces aquí en esta imagen se muestra que pueden diferenciarse a células hepáticas, células dérmicas, glóbulos rojos y blancos, neuronas, células óseas, células musculares, y pues esto va a depender también de los medios de cultivo en los cuales se encuentren, ¿no? Entonces, esto pues va a llegar a dar lugar a el trasplante para reemplazar tejidos dañados o defectuosos, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, órganos que van fallando, como el páncreas, el hígado, la retina, ¿no? Entonces, todo esto ya se está aplicando, como les decía, a nivel de la córnea, por ejemplo, ya hay estudios bastante interesantes sobre esto. Entonces, todos estos aspectos, pues aquí hay alguno que se me ha pasado también, que es como la que es la medicina personalizada, ¿no? En relación con la misma nanotecnología que les mencionaba, pues hay muchas variantes dentro de las personas, tenemos tantas variantes genéticas que pues eso da lugar también, por ejemplo, a que manifestemos las enfermedades de diferente manera o a que respondamos de diferente manera a los medicamentos. Y entonces, con la integración de todo lo que acabamos de ver, la parte genética, la parte fisiológica, la parte anatómica, pues se ha tratado más bien de responder de manera personalizada para lograr esa medicina pues un poco más dirigida, ¿no? A eso se le conoce como farmacogenómica ahora actualmente. Entonces miren que todos esos son los campos que podemos encontrar y que hacen parte también pues de esa historia de la anatomía y la fisiología, ¿no? Que estamos viendo. Bueno, bien. Entonces aquí vamos a profundizar
En esta parte, no sé si tengan alguna pregunta hasta allí, si les quedó claro todo. Bueno, si no, de todas maneras, si ven que hay algún concepto que les queda un poco confuso o lo que sea, perfectamente pueden escribirme o podemos conversar, podemos ampliar un poco más al respecto, ¿no? Si ven que hay algo que no cuadra. Bueno, entonces, en cuanto a la segunda parte de esta charla, vamos a hablar un poquito sobre los planos, los ejes, la posición anatómica y la terminología básica, ¿no?, que se debe manejar en anatomía. Entonces vamos a mirar un poco estos aspectos. Bueno, entonces en cuanto a la posición anatómica, miren que aquí tenemos una fotografía de, esta sería una posición neutral, ¿no? Esta posición es bastante importante porque nos permite a nivel anatómico describir las estructuras pues de manera homogénea. Entonces aquí precisamente esta es una posición modelo, como les digo, utilizada en anatomía para conseguir descripciones adecuadas, ¿no?, y uniformes de cada una de las zonas respecto a las demás. Entonces, ¿en qué consiste esta posición anatómica? Pues en esta posición el cuerpo se encuentra en bipedestación, eso quiere decir que está de pie, con las piernas juntas, ¿sí?, y los pies dirigidos hacia adelante. Entonces vean que aquí tienen los pies dirigidos hacia adelante, ¿vale? De igual manera, las manos pues también se encuentran cerca del tronco y se encuentran hacia afuera, las palmas de las manos dirigidas hacia adelante, ¿sí? Aquí lo vemos, las palmas dirigidas hacia adelante, y tenemos el pulgar que está dirigido como hacia aproximadamente 90 grados de los demás dedos, ¿no? Entonces esto es en una posición distal. Bien. ¿Qué más podemos ver en este tipo de posición? Pues que tenemos a la persona que está con los ojos, que tiene que tener como los ojos completamente abiertos, la boca cerrada, ningún tipo de manifestación, de sonrisa, ni nada por el estilo, ¿sí? Y sería como, esos serían como los aspectos de la posición anatómica modelo, ¿no? Bueno, como les digo, esto nos permite pues realizar una descripción apropiada, ¿no?, de todas las estructuras anatómicas. En cuanto a los planos y ejes anatómicos, pues entonces vamos a ver que tenemos el plano coronal, ¿sí?, el plano coronal o frontal, también conocido como esto. Este plano consiste en precisamente que es una disposición vertical, ¿no? Vemos que está en disposición vertical. Vemos que está en disposición vertical, y este plano nos divide el cuerpo en una región anterior y una región posterior, ¿sí? Este es el plano coronal o plano frontal. Ahora, el plano sagital también tiene una disposición vertical, pero si ustedes se dan cuenta, es perpendicular al plano frontal, ¿sí? Forma un ángulo de 90 grados. Entonces, este sería el plano sagital. Bien, plano frontal o coronal, plano sagital. Aquí tenemos este plano sagital. Y este plano sagital me divide al cuerpo en izquierdo y derecho, ¿sí? Izquierdo y derecho. Y finalmente tenemos el plano, entonces este plano horizontal, a este también se le conoce como transverso o axial, ¿sí? En este plano vamos a mirar que el cuerpo está aquí como cortado a la mitad, este es perpendicular al sagital y al coronal, y miramos que que nos divide el cuerpo en la parte superior y en la parte inferior, ¿bien? Entonces esos son como los planos que existen, frontal, sagital y transverso. Ahora, si nosotros combinamos estos planos, ¿sí?, los planos coronal, sagital y transverso, como lo vemos aquí en la imagen, entonces podemos describir también los ejes. Entonces tenemos aquí un eje que sería este, como si agarráramos al humano como una marioneta, ¿verdad? Entonces este de aquí es el eje cráneo-caudal, y aquí tenemos este eje lateral, ¿no? Aquí en esta parte es como si este fuera un hilito que atraviesa toda esta parte. Entonces aquí tendríamos el eje lateral. Bien, y si vemos el eje como de adelante hacia atrás, ¿sí?, de la parte anterior a posterior, como dice aquí, antero-posterior, pues entonces vamos a tener el eje dorso-ventral. Dorso-ventral, este también se conoce como dorso-ventral, eje dorso-ventral, eje cráneo-caudal y eje lateral.
Bien, entonces está sencillo, ¿verdad? De aprenderse estos tres aspectos. Entonces serían los planos frontales, sagitales y transversos, y los ejes anatómicos, en este caso sería el cráneo caudal, el lateral y el dorso ventral. Bien, entonces todo esto pues nos permite ubicar, como les decía, todas las estructuras anatómicas, ¿no? Y acordarnos de dónde están. Bueno, otro término también importante es tener en cuenta cuando se habla de distal, significa que es más alejado del tronco del origen, que el origen sería como la parte por donde rodea el ombligo, por ejemplo, más alejado del tronco o del origen. Entonces miramos que está aquí, hacia acá, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces decimos distal, más distal. Y proximal, pues es que está más cerca del tronco o más cerca del origen, ¿no? Entonces a eso nos referimos. Ahora miraremos algunos ejemplos de esto. Bien. Entonces miren que aquí en esta imagen también se muestra como una integración de lo que les acabé de presentar en la diapositiva anterior, ¿no? Donde teníamos combinando tanto el plano coronal, ¿sí? El plano coronal, el plano sagital, ¿sí? Y miramos aquí el plano transverso, transversal, axial, horizontal, ¿bien? Y aquí tenemos pues las partes en las que o cómo nos divide el cuerpo, ¿no? En la parte superior, inferior, anterior, posterior, y aquí aparecen pues otros conceptos como medial y lateral, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ver bien en una imagen, está para que les quede un poco más claro lo que significan los términos descriptivos medial y lateral. Bueno, entonces mírenlo aquí precisamente. Entonces tenemos aquí el plano sagital, ¿sí? El plano sagital, y dentro de este plano sagital, pues entonces lo medial será lo que esté más cerca al plano sagital, ¿sí? A medida que me voy aproximando al plano sagital. Y lo más lateral será aquello que se aleja del plano sagital, ¿sí? Entonces vamos viendo que todas las estructuras que están más lejos del plano sagital, pues nos vamos a referir con el término lateral, más lateral a. Y medial, pues lo que está más cerca del plano sagital. Bien. Proximal, entonces les decía que es más próximo al tronco o al punto de origen, y distal más lejano del tronco o del punto de origen. ¿Vale? Entonces ahí tenemos algunas como una mayor clarificación de esos términos. Anterior, pues es un poco más sencillo, ¿no? Anterior sería toda la parte que es ventral, digamos, todo lo que viene a ser hacia la parte de que es el rostro, y posterior vendría a ser todo lo que es la parte, ¿no? De que es del cráneo posterior. Entonces miramos aquí el plano coronal, cómo atraviesa cómo me diferencia pues esta parte anterior y esta parte posterior del cuerpo. Otros términos que también se pueden encontrar por allí son rostral, que vienen dirigidos como hacia la parte del frente, y caudal hacia la cauda, ¿no? En este caso, pues hacia la parte posterior del cuerpo. Entonces ahorita vemos algunos ejemplos. Entonces miren, por ejemplo, dentro de esos planos anatómicos, aquí miraríamos qué sería lo que vemos si realizamos un corte de plano sagital medio o plano sagital. Entonces miraríamos a la cabeza de esta manera, ¿no? Entonces esto sería la forma en la cómo visualizaríamos internamente esas estructuras. Si cortamos o hacemos un plano coronal, pues entonces se miraría de esta manera, ¿no? Se miraría así. Y en el caso de un plano horizontal, pues habíamos dicho que este era un plano transverso, ¿no? Un plano transversal o un plano axial. Entonces vemos que es como rebanar al hombre por la mitad. Entonces miramos que hay esto, se miran aquí como todas las estructuras, ¿no? El hígado, como si lo estuviéramos viendo desde arriba, ¿verdad? Entonces el hígado, el riñón, los riñones, el vaso y la cavidad gástrica. Esto sería como la manera de verlo en cortes. Aquí hay algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí una mujer en la cual se le está realizando algún examen, por ejemplo, una citología, entonces miramos que ella se encuentra aquí recostada y miramos que hay, a parte anterior
¿A qué nos referimos con la parte anterior? Entonces decimos que es delante de otra estructura, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el plano anterior y posterior estaba determinado por el que es o más bien la diferencia entre anterior y posterior estaba determinado por lo que es el plano coronal, ¿no? Entonces miren que aquí miramos que en la parte delante de la otra estructura sería anterior, la vejiga es anterior al recto, sí, aquí tenemos el recto, la vejiga es anterior al recto y el recto es posterior al útero, el recto es posterior al útero, ¿no? Entonces miramos allí que hay esa diferenciación, ¿no? De esa manera pues nos vamos refiriendo como a una estructura u otra y vamos ubicándonos dentro del cuerpo. En el caso de superior e inferior, que dijimos que era el plano axial o plano transverso, el que nos generaba este tipo de diferenciación en el cuerpo, pues entonces vemos que el superior sería encima de otra estructura y el inferior debajo de otra estructura. Entonces vemos, el hígado está en posición superior al intestino, ¿sí? El hígado en posición superior al intestino. Y inferior sería debajo de otra estructura, el colon está en posición inferior al estómago. El colon está en posición inferior al estómago, que está por aquí detrás, ¿vale? Entonces, allí tenemos algunos ejemplos de estos tipos de términos. Bueno, es necesario también conocer las regiones corporales, ¿no? Quizás estas se nos hacen un poco más familiares y es que ya más o menos conocemos, bueno, dónde está ubicada la cabeza, la cara, el cuello, sí, aquí tenemos como dos modelos, hombre-mujer, tenemos el tórax, sí, el abdomen, la pelvis, el muslo, la pierna. Miren que a nivel anatómico estricto la pierna relativamente es lo que se comprende entre la rodilla y el pie, ¿no? Entonces la pierna sería específicamente esto, a esto le conocemos como muslo, ¿no? Entonces tenemos aquí ya muslo, pierna, pie y más adelante aquí pues tenemos en cuanto a las extremidades superiores tenemos el brazo, que sería toda la parte que viene entre la articulación del hombro y el codo, el antebrazo entre el codo y la muñeca, y la mano, pues todo lo que ya son incluyendo los dedos, ¿no? Entonces, allí tendríamos como las regiones corporales básicas, ¿no? Básicas que hacen parte del cuerpo humano. Sin embargo, pues esto se puede complicar un poquito más, se pueden definir algunas estructuras de una manera mucho más detallada, tal como lo veremos en la siguiente diapositiva. Aquí les muestro algunos ejemplos de cómo utilizar esos términos, ¿no? Del significado que tienen esos términos y de los ejemplos de uso que hay. Entonces, para que ustedes puedan revisarlos con detalle. Entonces, por ejemplo, miremos, ventral, hacia el frente o la parte del vientre. La aorta es ventral a la columna vertebral. Bien, dorsal. Hacia atrás o la columna vertebral es dorsal a la aorta. Posterior, agarramos alguno de estos otros. Hacia el lado dorsal, ¿no? Miren que aquí hay unos asteriscos, esto es bastante importante tenerlo en cuenta porque esto solo ocurre en humanos, ¿no? Entonces a nivel de los otros animales, pues esto puede cambiar, ¿no? Un poco. Entonces, en el caso de posterior, el esófago es posterior a la tráquea. Sí, vamos a ver aquí algunos ejemplos de lo que mencionábamos de rostral y caudal, por ejemplo. Rostral, hacia el frente o la nariz, ¿no? Por eso se mencionaba que la dirección era hacia arriba en la figura que les presenté antes. Y caudal hacia la cola en animales o la parte inferior en humanos, ¿no? Entonces hacia la cauda. Entonces caudal. El prosencéfalo es rostral al tallo encefálico, la médula espinal es caudal al encéfalo, ¿no? Entonces aquí ya vamos utilizando términos un poco más técnicos, ¿no? Para referirnos como a las estructuras anatómicas del cuerpo. Superior arriba e inferior abajo, el corazón es superior al diafragma, el hígado es inferior al diafragma, ¿sí? Medial lateral, medial hacia el plano medio, lateral lejos del plano medio, ¿no? Ya lo vimos también en las imágenes, entonces decíamos, el corazón es medial a los pulmones, ¿bien? El corazón es medial a los pulmones y los ojos son laterales a la nariz. ¿Eso qué quiere decir? Que están pues un poco más alejados de la parte media, que es ese plano sagital, ¿no? Que nos la da el plano sagital. Proximal, más cerca del punto de unión u origen. El codo es proximal a la muñeca. Distal, más lejos del punto de unión origen. Las uñas son los extremos distales de los dedos, ¿sí? Entonces están más lejos de los dedos, a medida que están más lejos.
Ipsolateral en el mismo lado del cuerpo, este es otro término que no lo habíamos utilizado hasta el momento, el hígado es ipsolateral al apéndice, contralateral en lados opuestos del cuerpo, el vaso es contralateral al hígado, superficial, más cerca de la superficie del cuerpo, la piel es superficial a los músculos, profundo, más lejos de la superficie del cuerpo, los huesos son profundos respecto a los músculos, ¿no? Entonces, miren que aquí ya tenemos como algunos ejemplos de uso de esos términos anatómicos. Bueno, entonces yo les decía que las regiones corporales pues se pueden complicar un poquito, ¿no? Entonces aquí vemos que ya hay términos mucho más técnicos todavía y que podemos tener pues un poco más de las regiones en detalle. Entonces, estas sí que ya las habíamos visto: cabeza, cara, región facial, cuello, región cervical, tórax, región torácica. Entonces aquí dentro del tórax, miren que podemos tener otras regiones, ¿no? Adicionales, la región esternal, la región pectoral, ¿sí? Tenemos ya en la parte del abdomen, miren que podemos encontrar diferentes aspectos. Entonces tenemos región umbilical, la región abdominal más aquí, región inguinal, ¿sí? Región púbica. Entonces antes hablábamos de la pelvis, ¿no? Solamente. Entonces miren que acá ya hablamos como de algunas estructuras mucho más en detalle, ¿no? A nivel de genitales externos. Entonces vemos que hay, bueno, en esta parte no cambia mucho las extremidades inferiores, ¿no? El muslo, la pantorrilla, el tobillo, el pie, el dorso del pie, ¿no? Entonces tenemos ya algunas estructuras más detalladas. Igual en los brazos, entonces en las regiones corporales generales las dividíamos solamente ¿qué es? En el brazo, en el antebrazo y la mano. Entonces miren que aquí ya hay detalles mucho más explicados. Entonces tenemos aquí la extremidad superior, que vendría a estar dividida entre acromial, hombro, axilar, el brazo, el codo, ¿sí? El antebrazo, la muñeca, la palma, y en la extremidad inferior pues ya tenemos también lo que ya acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, esta sería como una diapositiva que muestra más en detalle estas estructuras. Bueno, el cuerpo también se puede dividir en dos partes, digamos que sería la región axial. Esta región axial correspondería a todo lo que es en cabeza, cuello y tronco, bien, incluiría todas estas regiones que acabamos de mencionar, y además podría estar conformada también por la región apendicular. Esa región apendicular pues corresponde a todo lo que son las extremidades, ¿no? O los miembros superiores e inferiores. Entonces son, acuérdense, región axial, que corresponde a todas estas regiones que observan aquí en detalle, y la región apendicular, pues todo lo que me describe los miembros superiores e inferiores. Bien, miren que aquí tenemos no solamente en la parte ventral, ¿sí? Acuérdense que el plano coronal nos divide pues en la parte anterior y posterior, o en la parte ventral y dorsal, y aquí estamos viendo la parte dorsal, ¿no? O la parte posterior de los cuerpos. Entonces miramos que también igual hay región craneana, región de la nuca, parte posterior del cuello, región interescapular, región escapular, región vertebral, ¿sí? Región lumbar, región sacra, región glútea, dorso de la mano, ¿sí? Dorso de la mano, el resto eran las palmas de la mano, región perineal, región femoral, región poplítea, que es esta región que a veces se suele inflamar, que está detrás de la parte de la rodilla, región de la pierna, pantorrilla, región tarsal, región calcánea, ¿no? Entonces miren que aquí tenemos todas las regiones que podemos encontrar en esa parte posterior. Bueno, es importante aquí, bueno, les he resaltado que cada segmento de las extremidades es la región comprendida entre una articulación y la siguiente, ¿no? Parece una definición bastante simple entre una articulación y la siguiente. Entonces aquí hablaríamos de un segmento. El brazo sería un segmento, por ejemplo. El brazo sería un segmento comprendido entre la articulación del hombro y el codo. Bien, entonces allí tenemos. Otro segmento sería el antebrazo y así sucesivamente. Otro segmento sería, por ejemplo, aquí el muslo, si estamos viendo desde la parte anterior, etcétera. Bien, entonces allí tenemos como estos aspectos descriptivos, ¿no? De todo lo que son las regiones corporales. Bueno,
Adicionalmente, por ejemplo, dentro de algunos de esas regiones podemos encontrar también divisiones o subdivisiones, ¿no? Entonces, en el caso de la parte abdominal o de la región abdominal, miren que podemos dividirla en 4 cuadrantes. El cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, ¿sí? Y aquí tenemos, pues, cómo se vería esto si quitáramos la capa de piel y de músculo. Entonces, miremos todo lo que está ubicado dentro de cada una de esos cuadrantes. ¿Esto por qué será importante? Esto será importante, miren que por ejemplo aquí incluso se puede dividir todavía más, ¿sí? Se pueden dividir esta sería como una división externa, hasta se le conoce de hecho como una división externa y esta sería como una división interna, ¿no? Que se puede dividir en 9 cuadrantes. Entonces tenemos aquí el hipocondrio, tenemos la región epigástrica, tenemos la región umbilical, la región lumbar y la región ilíaca, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que será importante o por qué creen que se habrían creado este tipo de divisiones? ¿Por qué será que ocurre esto? ¿O para qué será importante? ¿Qué se les ocurre? ¿Están? Para tener una noción de la ubicación de ciertos órganos. Exacto, eso. Para tener la noción dónde se ubican los órganos. Y si yo sé dónde se ubican los órganos, digamos, si nos vamos un poquito más allá a la aplicación médica, ¿para qué me servirá? Para realizar las cirugías. Bueno, también es una cosa importante. Entonces, así el médico se orienta y dice, ah, bueno, voy a hacer una región, voy a hacer una cirugía en tal parte y me tengo que encontrar con tal órgano. Sí, es una buena opinión. ¿Qué otra cosa podría ser? Sería para Podría ser, descubrir el tipo de enfermedad que tiene la persona según el dolor que encuentra en la parte de su cuerpo. Exactamente. Esa es una de las aplicaciones también fundamentales, ¿no? Y miren que, por ejemplo, a ustedes los médicos a veces no se han dado cuenta que a veces los médicos le dicen, no, ¿y dónde le duele? Y entonces empiezan a auscultarlo y empiezan a tocarle todo el abdomen y por diferentes partes y con base en eso ellos pueden decir, ah, mira, parece que tiene una apendicitis, parece que tiene esto, ¿sí? Entonces, parece que son cálculos, parece que son esto. Entonces, dependiendo, precisamente estas divisiones anatómicas son importantes para eso, ¿no? Porque nos permiten una inspección física de primera mano, ¿no? De forma anticipada. Entonces, no podemos llegar a concluir, ah, sí, mira, el paciente tiene esto, pero realmente nos dan una noción de lo que podría estar presentando esa persona, ¿no? Entonces, por eso es importante. Es importante y uno incluso puede preguntar, ah, bueno, ¿y dónde te duele? ¿Te duele en la parte más de arriba o más de abajo? Entonces, dependiendo de eso, uno puede saber más o menos a qué enfermedades podría estar presentando, ¿no? Entonces, miren que aquí tenemos la parte interna, ¿no? ¿Cómo serían? ¿Cómo estarían ubicados? Estas serían las regiones y aquí como si estuviéramos viendo de manera translúcida el cuerpo. Y pues esto, lo que decía su compañera, ¿no? Esto le sirve mucho a los cirujanos también para orientarse, ¿no? Por dónde es que tienen que cortar, por dónde tienen que abrir para realizar todo tipo de cirugías. Entonces, bueno, aquí ya les hice la pregunta, ¿no? Porque será importante reconocer esas regiones externas e internas del abdomen. Bien, finalmente entonces hablamos un poquito de lo que son las cavidades. Entonces las cavidades pues es donde se encuentran albergadas los órganos que vamos a mirar ya en detalle en las próximas unidades. Entonces miramos que hay la cavidad craneana, entonces vemos que es toda esta parte superior que incluye pues todo lo que es el cerebro, ¿no? Y todas las estructuras que se encuentran allí. El conducto vertebral, donde está la columna vertebral, la cavidad torácica, ¿sí? Donde tenemos los pulmones, bueno, todos los órganos que están allí. El diafragma, ¿sí? Que me está separando en la cavidad torácica de la cavidad abdominal y pues en la cavidad abdominal pues vamos a encontrar todo lo que encontramos, bueno, todo lo que miramos en alguna de las diapositivas previas, ¿no? El estómago, los intestinos, el colon, el hígado, etcétera. Bien. Y en la cavidad pélvica, pues también se encuentra diferenciada aquí, ¿no? Todo lo que es a nivel de órganos reproductivos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, eso es un poco más en detalle la cavidad torácica, entonces la cavidad pleural, el mediastino, la cavidad pericárdica, cavidad abdominopélvica, cavidad abdominal, ¿sí? Entonces vamos mirando y cavidad pélvica, eso es como mirando la persona de una parte, una vista lateral y después en una parte, en una vista anterior, ¿no? Listo. Bueno.
Estos serían como algunos de las términos que necesitamos manejar o que necesitamos tener en cuenta para posteriormente describir todos los órganos y los sistemas que vamos a trabajar en la clase, en el curso, ¿no? Entonces, vamos a mirar a continuación aquí un documental, ¿sí? Que es importante que ustedes lo analicen, lo miren, y posteriormente a esto, entonces ustedes van a seleccionar grupitos de 3, van a discutir la complejidad del cuerpo humano y van a elaborar un pequeño ensayo, ¿no? Sobre esto. Entonces, como máximo, una hojita me lo pueden enviar al correo electrónico. Entonces, voy a proyectarles el video, ¿no? Este es un documental que es un poquito largo, no sé si nos dé tiempo. Yo creo que nos da justo tiempo para terminar. A ver. 1 hora. Son las, ¿qué horas son? Como las 8:22. ¿Alguna pregunta hasta allí, chicos? ¿Alguna cosa, alguna duda, inquietud, comentario que tengan? Profe, Sí. ¿usted las diapositivas las puede enviar o no se puede? Sí, sí, claro. Yo se las voy a enviar. Las puedo transformar en PDF y se las envío. Entonces, es eso. Les decía que me tengan un poquito de paciencia. He estado con bastantes cosas esta semana, pero ¿qué es? Pero la idea es que yo pueda ponerles a disposición las diapositivas, ¿no? Y la clase de todas maneras está, yo creo que sí que le di a grabar, entonces creo que se va a grabar en este momento. Vale. Lo que vamos a hacer es que voy a suspender más bien la grabación, porque ahorita viene el video, que el video lo pueden tener disponible, ¿no? Este video está disponible allí y así no ocupamos más memoria. A ver, ¿dónde está esto? Ay, ¿por qué no puedo entrar? ¿No? A ver, espérenme un momentito. Vale, entonces detener la